Ya estamos en línea directa a esta hora en Polar en la Noticia para conversar con el escultor magallánico de adopción Guillermo Meriño. Guillermo, gusto en saludarlo, ¿cómo está? Don Juan, un gusto saludarlo igualmente, muy bien. Qué bueno, pues. Gustoso atenderlo. Igual, la verdad es que queríamos conversar hace bastante rato ya con usted, dada toda esta polémica que se ha venido suscitando respecto a la inauguración del monumento a la goleta Ancud. Hoy día, precisamente a las 6 de la tarde, se hace la ceremonia de la toma de posesión del Estrecho de Magallanes y eso conlleva también a que se van a reunir en ese punto sin la inauguración del monumento a la goleta Ancud. Pero yo quisiera con usted, Guillermo, que es el autor de este proyecto gigantesco, que tiene una cantidad de dinero adosada bastante fuerte. ¿Cómo se genera? Partamos por la génesis de esto. ¿Cómo parte este proyecto? ¿Desde cuándo data este proyecto? Perfecto, don Juan. Muy bien. Este proyecto se genera a partir de una ley del gobierno donde establece que hay que hacer dos monumentos, uno en Ancud y otro en Punta Arenas. De tal manera que en el periodo de la señora Nelta Panicucci, ella llamó a concurso público. Para esta obra se presentaron diferentes escultores de la región, es más o menos importante, pero fue declarada desierta por el hecho de que ninguna de las obras merecía la opinión favorable del jurado. De tal manera que el año 2000 aproximadamente, el Serviu solicita directamente a la autora Guillermo Meriño que pueda desarrollar un proyecto para la población archipiélago Chiloé. En esa época estaba como director del Serviu don Juan Pablo Jainaga, de tal manera que este proyecto data del año 2000. Es decir, en ese periodo Guillermo Meriño ejecuta un proyecto que luego lo evalúa la agrupación de Hijos de Chiloé durante un largo proceso y lo encuentran realmente extraordinario, por lo tanto deciden no hacerlo en la plaza de la población archipiélago Chiloé, sino que esperar que se termine la costanera para que sea parte de todos los hitos de navegaciones del estrecho, ¿ya? Por lo tanto, ahí queda este proyecto durante mucho tiempo, hasta que posteriormente, en el año 2006, el gobierno lo aprueba por unanimidad en el Consejo y también la Dirección de Monumentos Nacionales. Le da prioridad por su calidad, etcétera. Entonces, allí intervienen todos los diputados, el alcalde de la época, los secretarios ministeriales. Bueno, eso yo creo que por toda la comunidad ha conocido ese hecho. De tal manera que ahí viene toda la etapa de espera, de licitación, y se hace finalmente la primera licitación por un monto de 650 millones aproximadamente, que eso es lo que estaba cotizado en su momento, para licitarlo en dos partes, una para obras civiles que corresponde a la base, y la escultura, una licitación aparte para que lo pueda hacer el artista, de tal manera de que se licita y se declara desierto, porque lamentablemente el Serviu licita a empresas de segunda categoría, por lo tanto es imposible que se presenten artistas u otras empresas, y por lo tanto los montos suben a sobre los 1.000 millones, y Axis licita por 250 millones. Por lo tanto se declara desierta esa primera licitación, y se hace una segunda licitación después de espera de varios años, direccionada nuevamente para empresas de segunda categoría, empresas de obras civiles. Yeah. Pero ahí es importante recordar que el intendente Maturana, él establece que el autor debe estar al menos en la dirección técnica de la obra para cautelar cualquier deformación o mutilación de la obra. ¿Cómo no? De tal manera de que posteriormente en los otros periodos de intendente, sencillamente se licita la obra, la gana Axis, y por lo tanto ellos subcontratan y yo quedo a la espera, ¿no es cierto?, de esta advertencia que hace el intendente, dice, para poder cautelar los derechos de autor, porque en el fondo yo soy el titular de la obra, por lo tanto era importante garantizar que el autor esté frente a la obra para evitar precisamente que fuera reinterpretada, que fuera modificada. Ahora, Guillermo, de tal manera de que lamentablemente el Serviu nunca consideró esta opinión del intendente, ni tampoco las reiteradas cartas y conversaciones que sostuvimos durante largos periodos, y yo estaba muy extrañado,
Pero, don Juan, yo quiero señalar algo súper importante en este tema, de que en un momento a mí se me pide firmar el traspaso de la obra de los derechos patrimoniales. Yo me demoré como 6 meses en tomar esta decisión, consulté en Santiago la Dirección de Derecho de Autor, y don Claudio Osa, que es el director, me señaló que me dice: Guillermo, no tenga ningún temor, porque los derechos de autor son inalienables, son intransferibles. Por lo tanto, tú nunca vas a arreglar tus derechos de autor. Los derechos patrimoniales tienen que ver con el usufructo de una obra en el futuro. ¿Cómo no? Por lo tanto, yo accedí a firmar este documento y al parecer, el gobierno fundamentado en este hecho de la transferencia, ellos, entre comillas, indicaron que eran dueños absolutos de la obra. Entonces, por lo tanto, no me consideraron en el futuro para nada. Yo tengo antecedentes de conversaciones con abogados de la Intendencia, largas discusiones. En fin, ahí se entrampó por una situación de mala interpretación del gobierno, creo yo. No creo que haya una mala intención detrás de todo. Claro, claro. Pero finalmente yo tuve que esperar, digamos, que se realice todo el proceso, y según la ley yo debía de esperar el término de la obra para ver si correspondía realmente al original o era distinta. Y me encuentro con la sorpresa que hay significativas deformaciones, tanto de significado, de forma, de tal manera que era mi deber oponerme absolutamente, porque es un desprestigio. Pero, don Juan, yo quiero señalar algo que es mucho más relevante. Aquí hay una tremenda inversión de parte del gobierno. Exacto. Y por lo tanto yo creo, por un respeto a nuestra sociedad, no solamente acá a la región de Magallanes, sino que a nuestro país, que tienen que utilizarse bien los fondos. Por lo tanto, el CEPI debería haber cautelado que sea de una obra de excelencia. Entonces, por lo tanto, esto de la inauguración pasa a segundo plano, porque se debe inaugurar la obra una vez que esté concluida correctamente y no defectuosa. Exacto. Entonces, yo he recurrido a los tribunales, a la Corte, y felizmente ellos han acogido mis argumentos, porque aquí toda la sociedad debe cautelar que en este país se hagan las cosas bien. Entonces, eso es lo que yo puedo señalar a grandes rasgos. ¿Cómo no? Don Juan. Nos queda bastante claro. Usted otorga los derechos patrimoniales, entonces con eso el gobierno entiende que ya usted no tendría derecho como a cautelar lo que nos ha citado en algún momento. Entonces queda desplazado de esa cautela. Pero nos queda claro otra voz suya también, en el sentido de que la obra, el derecho de autor, eso es inalineable y por lo tanto se mantiene... Es intransferible. Intransferible, y se mantiene aquello. Me da la impresión que cuando uno dice, porque se han alzado muchas voces diciendo, pero ¿por qué ahora habla Meriño? ¿Por qué ahora entabla este...? No, ¿Por qué, claro, ¿por qué ahora? Lo que ocurre es que yo estuve siempre relacionado con el CEP y con el gobierno. No en opinión y público estar aclarando nada. Digamos que uno tiene que ir por los cauces regulares, los conductos regulares. Ahora obviamente que esto se hizo público porque seguramente los hijos Chiloé o algunas personas están desconformes con este tema. Pero yo responsablemente he estado desde el año 2000 permanentemente en todas las instancias preocupado de este proyecto. Entonces, por tanto, es una situación que yo tenía que abordar de forma responsable y por los cauces jurídicos en esta instancia. Y por eso yo permanentemente consulté con el conservador en Santiago, con abogados locales, y ellos todos me dijeron: Guillermo, tienes que esperar los resultados finales, porque a la luz de los resultados finales podemos ver si está bien hecha la obra, ajustada a tu original, o hay deformaciones. Porque yo digo una cosa importante: si la obra hubiera sido de excelencia, porque yo dije, bueno, si contratan a escultores importantes, se va a garantizar que la obra se haga bien, acorde al original, lo cual no ocurrió. Entonces tengo que oponerme naturalmente, porque ahora, es una obra deficiente. Sin duda. Ahora, entonces yo no podía anticiparme, adivinar cómo lo iban a hacer. Es algo muy obvio. Ahora, cuando cualquier obra que se realice de nivel público, una pavimentación, una obra de casas, siempre hay una fiscalización final. Alguien que va a recibir la obra y chequea... Agradezco esta pregunta. Ya. Agradezco esta pregunta, porque así debe ser efectivamente. Hay una unidad técnica que debe cautelar precisamente desde el principio todos los procesos, y todos los procesos de este monumento están acotados totalmente, muy detallados, incluso
con los porcentajes de fondos disponibles para cada una de las ejecuciones. En la obra de arte es importante que la comisión técnica esté integrada por el autor original de la obra. En este caso, como es una obra histórica, tendría que estar también el presidente del representante del Consejo de Monumentos Nacionales, alguien del gobierno, y por lo tanto se establece una comisión ad hoc para que vaya evaluando cada una de las etapas. Y universalmente, don Juan, todas las esculturas de autores originales vivos tienen que estampar su firma en el original, en la etapa del barro o arcilla, y lo que se imprime es la huella digital en la pieza, y ahí significa que está aprobada, y ahí recién pasa la etapa de fundición, no antes. Y yo se lo dije al Serviu, le dije yo, si ustedes no consideran al autor, desgraciadamente no van a tener problemas, tal vez porque no se ajustar exactamente a la obra del autor, tiene que estar aprobada previamente, porque después es irreparable, hay que destruir las piezas, hay que nuevamente fundirlas, se pierde. Entonces ahí yo veo que hay una irresponsabilidad absoluta. ¿Hubo apuro entonces en la inauguración de esta obra? ¿Se saltaron algunos pasos? Yo puedo colegir y entender eso de su declaración, Guillermo. Bueno, yo desconozco los procesos de estos artistas, pero pude ver fotografías que registró el CORE en Santiago en su visita que hicieron los representantes del gobierno, y en esa fotografía vi procesos distintos a los que estaban acotados en el proyecto. Vi trabajos a la cera, encierraduras, cosas rígidas. Entonces, por lo tanto, yo lo que estoy solicitando, si esto tiene un buen rumbo, hacer una investigación acuciosa de cómo se hizo este proceso, porque yo pienso de que por apuro no se tomaron los recaudos, no se hizo dentro de lo que estaba establecido, porque el proceso establecido son los procesos tradicionales de cultura como los que se hacían en el Renacimiento. Entonces ahora con la modernidad todo es apurado, rápido, materiales que no nos sirven. Entonces, por lo tanto, yo tengo ahí también una pregunta sobre ese tema, que se lo vamos a ver una vez que investiguemos, si es que podemos hacerlo. ¿Cómo no? Bueno, de hecho, el gobierno interpuso un recurso digamos, que fue rechazado el otro día, por lo tanto no se va a inaugurar el monumento. Exactamente. No se va a inaugurar hoy. Me imagino claro, que en el transcurso de los próximos días seguirá el curso normal en los acontecimientos jurídicos para ver qué se define. Pero vamos a la forma, Guillermo. Sí. ¿Qué es, sí, según la visión del artista? Usted fue la escultura, usted creó el proyecto. ¿Qué es lo que no está de acuerdo al proyecto en el monumento que se observa ahí, que está instalado? ¿Qué es lo que pasa ahí? Perfecto. Es muy importante lo que usted me pregunta, porque la sociedad, la comunidad, en el fondo, a lo mejor no conocen el original. Entonces no tiene una referencia. Entonces al ver esta obra, a lo mejor piensan que está bien, pero hay que cotejarla. Por tanto, nosotros con el equipo técnico estamos en esa tarea. Y ahora en los próximos días vamos a la obra para ir con winchas, con todo, y constatar efectivamente ya matemáticamente las deformaciones. Se ha empleado... Entonces, yo le quería señalar principalmente que en la parte superior de esta obra es una escena de personas que supuestamente llegan al territorio y todos van en una acción de bajar de la nave para llegar al territorio. Entonces hay figuras que no cumplen esa acción. Hay, por ejemplo, Aro, que al carpintero aparece con una sierra cortando madera al día de la nave. Otra figura importante, por ejemplo, Manuel González, que es un teniente, él va acompañando a Venancia para acompañarlo a bajar de la nave, que va con unas gallinas, y sin embargo los artistas han tomado la libertad de hacerlo en forma individual, de uniforme, como un soldado portando un fusil, como que fuera a enfrentar a los habitantes, a los aborígenes que estaban acá. Entonces hay una transgresión absoluta al significado. Entonces, no es solamente una cuestión de medida, sino que también se trastoca el sentido profundo que tiene la escena, la obra en general. ¿Cómo no? Eso por una parte. Y la otra, del material con el cual se construyó el actual monumento que está instalado ahí, que no se va a poder descubrir todavía. Es el material, no sé si es un antecedente tan fino, tan delicado, no se ha visto, usted no ha ido a tocar allá, pero ¿será el material el que está explícito en el proyecto? ¿Usted se refiere a la base?
a la base, a la Sí, obra en bueno, sí, la la base proa que estaba aparece, especificada. las figuras que están construidas, ¿es de un fierro fundido? ¿De qué material fue concebido esto? Ah, ya. A ver, la base, según las especificaciones técnicas, debería haber sido un vaciado de hormigón armado, Ujú. a la vista, porque esto está inspirado en la Punta Santa Ana, donde hay roquerío, Sí, piedra, textura, etcétera. Por lo tanto, no tenía que ir recubierta con un material, tenía que ser el material a la vista, ¿ya? bien, Entonces eso echo de menos porque hay una cosa lamida, depurada, como que estuviera pintada, entonces eso tenemos que verlo en profundidad también. bien. Luego las figuras, todas deberían ser vaciadas en bronce, y de hecho es así. Ahora habría que ver el aspecto formal de las piezas, que no están en los puntos que corresponde, ni tampoco corresponde a la vestidura, a la idea general de la obra. Y lo otro que es muy relevante es que en una obra cuando se evalúa lo general. Cuando uno dice figura o fondo, o positivo y negativo, entonces el cemento en este caso, que es la base, que podría ser el negativo, se come las figuras. Las figuras aparecen muy pequeñas, entonces eso tengo que verlo también, porque aparecen figuras escuálidas, diminutas. En la parte inferior, por ejemplo, hay 4 figuras que están sacando la nave que está varada. En mi obra original, estos personajes están haciendo mucha fuerza con elementos propios de la estructura de la nave. Y sin embargo, en esta aparecen prácticamente como corriendo, porque no están las manos de apoyo, los puntos de apoyo, lo que corresponde. Entonces es como que se hubiera hecho una cosa en Santiago y otra en Punta Arenas sin haber tomado las medidas correspondientes. Entonces ustedes se va a observar que hay manos que van en el aire y en consecuencia es como que fueran corriendo. Y no, tienen que ser figuras que están empujando la nave para sacarla porque está varada. Cosas como esa, por ejemplo. ¿Cómo no? Es decir, hay muchas dudas y de hecho usted es el autor del proyecto y usted observa a ojos de buen pastor porque todavía, pero en lo que ya con los elementos que tiene en la mano, con la fotografía que se tomaron y basta con darse Sí, una vuelta por allá abajo en la costanera para ver cómo va más o menos emplazado todo por aquello, supuesto. escapa al proyecto original. Indudablemente que Sí, la forma y fondo, digamos, no es ni se acerca al proyecto original. claro, exacto. Guillermo, Sí, y ahí está la ley. Está la ley que me protege porque no puede ser una obra de un autor original tergiversada ni mutilada. ¿cómo no? Ahora un detalle, y es lo más contundente de todo esto. ¿Qué pasa si eso en definitiva no está de acuerdo al proyecto original? Bueno, desde el punto de vista legal, por eso a nosotros nos interesaba lo antes posible pronunciarse y no inaugurar esta obra, porque eso habría demorado considerar posteriormente las rectificaciones. Ujú, Entonces esta obra no debería ser recepcionada, porque ujú, para ser recepcionada tiene que cumplir con todos los requisitos. ujú. Entonces yo no sé si ellos lo hicieron, no desconozco esa parte administrativa, pero aquí yo creo que el fondo es más importante que lo administrativo, porque yo estoy señalando que hay negligencia de parte del serbio. Entonces eso tendrán que los tribunales determinarlo, pero acá no debemos de quedarnos en que los trámites fueron bien hechos, porque los resultados son deplorables. Entonces eso es lo que hay que ver en el fondo. No podemos estar recepcionando obras que no cumplen con los requisitos mínimos, y hay que sentar un precedente frente a otras cosas que pueden ocurrir en nuestro país, en otras construcciones, en fin. Otra cosa que quiero señalar, que Chile lamentablemente no respeta en general los derechos de autor. Es una materia como que se desconoce. Y por eso cuando Bill Gates quiso donar este sistema informático al país, demoró mucho, porque este país no cumplía con ese estándar. Ujú. Entonces yo creo que tenemos que avanzar públicamente en esta política de reconocer la autoría, que es muy importante. Desde luego. Con esto, de alguna manera, queríamos conversar con usted, Guillermo, porque vuestra voz no ha tenido mucha cobertura. Usted, yo sé que es un hombre que le gusta estar en estos grandes proyectos también, pero entendemos que es una persona de bajo perfil, que no le gusta hablar mucho, pero le agradecemos el que nos haya dispensado estos minutos para la Radio Polar, por una parte. Y segundo, también de desmitificar un poco de que Meriño está en una situación antojadiza, de que, en fin, porque no le pareció que esto, entonces se tergiversa un poco la forma No, y el fondo en todo esto, porque por eso queríamos escucharlo a usted, para que nos esto es dé totalmente objetivo. objetivo y una Eh, explicación técnica del tema, ¿no? claro, y quiero decir lo último, don Juan, si usted me Sí, permite. por favor.
que en el fondo aquí lo que yo trato de proteger y mi equipo de abogados queremos proteger los intereses de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, porque estos son fondos públicos. Entonces, en el fondo, la parafernalia, las inauguraciones son irrelevantes, hacen las cosas bien. Entonces, eso es subdesarrollo. Yo creo que si nosotros queremos ser un país culto, desarrollado, tenemos que hacer las cosas bien. Entonces, eso es lo que a mí me interesa, en el fondo, resguardar los intereses de la sociedad. Sin duda, acá todo, el gobierno regional, el Consejo Regional, que fue el que aprobó los fondos para este monumento, que en su momento también recordará usted, Guillermo, levantó bastante polvareda en la comunidad. ¿Cómo se va a gastar tanta plata en un monumento? Decía la comunidad. Algunos sí, otros no, en fin, defensas más o menos. En fin, la comunidad chilota, estamos claros que merece este reconocimiento, merece, si eso no está en discusión. Lo que está en discusión es la forma en que se originó todo esto y dispénseme la consulta que usted no tiene por qué respondérmela, porque no cabe en usted esta respuesta. Pero cualquiera, legítimamente hablando, puede decir, y en ese monumento, con ese material que se empleó, con todas las adecuaciones que se le hizo al monumento final, la obra que vemos ahí, ¿están los 1.200 y tantos millones de pesos? No lo representa, don Juan, porque hay que considerar que este es un monumento emblemático en la historia de este país. Entonces, por lo tanto, tiene que estar a la altura de los grandes monumentos de Chile, como los de O'Higgins, los que están en Santiago, incluso el mismo Hernando Magallanes, que está acá, por ejemplo, que es muy superior. Entonces, eso es lo que yo alego, de que aquí hay una tremenda inversión y tiene que ser acorde a la calidad. Es decir, tiene que ser una obra de belleza, estética, que merezca la visita de muchas personas del mundo. Tiene que ser un referente. Pero así uno, a medida que se acerca, va quedando desencantado porque empieza a encontrar defectos, más defectos, más defectos. Entonces, por tanto, eso para mí es deleznable, es un desprestigio. Pero principalmente para la imagen de nuestro país. Yo creo que tiene que resultar una obra de arte que sea admirada y que produzca en la persona un impacto. Lo que pasa con la música, con el arte en general, que la persona se emociona cuando está frente al arte. Acá no hay emoción, hay solamente crítica, hay cosas que no tienen que ver con el arte. Una obra se reconoce cuando produce emoción en el observador. Acá más bien es otro tipo de sentimientos que se producen al verla. Guillermo Meriño, yo quiero agradecerle que nos haya dispensado esta nota, esta entrevista para nuestro informativo central de este día de sábado, el día en que a las 6 de la tarde se va a conmemorar la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, no así la inauguración del monumento, dado este recurso que usted interpuso en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Así que muchas gracias por atendernos y además por entregar su visión, que es más preclara que la de ninguno, porque usted es el autor de este proyecto. Nadie le va a poder discutir. Usted hizo el proyecto, originó el proyecto que data del año 2000. Esto no es una cosa que se le ocurra a alguien a 2 o 3 años atrás, no, del año 2000. Ha hecho un enorme recorrido para llegar a lo que estamos observando en la costanera hoy en día. Gracias, Guillermo, por atendernos, muy gentil. Muchas gracias, se lo agradezco a usted. Muy amable, muchas gracias, don Juan. Buenas tardes. Buenas tardes.